Hablaremos de los 3 pasos que ustedes ven en pantalla. Paso 6, caracterización, evaluación y control de riesgo en seguridad vial. Paso 7, objetivos y metas del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y el paso 8, programas de gestión en riesgos críticos y factores de desempeño. Como Sorani lo mencionó, les agradecemos, por favor, colocar únicamente las preguntas, dudas, inquietudes en el formulario de diagnóstico que Sorani ya colocó disponible en el chat de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Un cordial saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Mucho gusto. Mi nombre es Julio Forigua y pues también hago parte del equipo de seguridad vial laboral. La idea, pues vamos a estar revisando lo relacionado en esta ocasión, paso 6, 7 y 8. En detalle, pues voy a estar mostrando lo que está relacionado específicamente con el paso 6, que tiene que ver con la caracterización, evaluación y control de riesgos. Entonces, en este sentido, permíteme un segundo, Zuli, te voy a robar la pantalla. En este sentido, pues lo que tiene que ver con el paso 6, que es la caracterización, evaluación y control de riesgos, lo que nos pide la resolución 40595 en materia del Plan Estratégico de Seguridad Vial es que la organización debe definir y aplicar uno o varios procedimientos de evaluación y control de riesgos en seguridad vial. Pueden ser, pues, como lo dice textualmente, uno solo o pueden ser varios, ¿sí? Porque las organizaciones pueden llegar a utilizar varias metodologías para la gestión del riesgo. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender principalmente de las cadenas de transporte que tenga la organización. ¿A qué me refiero con las cadenas de transporte? Quiere decir que una empresa puede llegar a tener varios esquemas donde se realizan desplazamientos laborales. Por ejemplo, el área comercial que va y visita clientes, de pronto se puede estar desplazando en vehículos y motocicletas eh, eh, para pues, realmente concretar negocios. Entonces, esa es una cadena de transporte del área comercial. Otra podría llegar a ser, por ejemplo, el transporte de carga, que la organización realiza, pues entrega a los clientes por medio de vehículos automotores o no automotores. Entonces, esa sería una segunda cadena de transporte. Otra podría llegar a ser de pronto personal técnico, mantenimiento que utiliza camionetas para desplazarse a visitar a los clientes, a hacer servicios de mantenimiento. Otra podría llegar a ser, por ejemplo, los mensajeros o repartidores que llegue a tener la organización. Y así como eso, pues pueden haber muchas más cadenas de transporte dentro de la organización. Entonces, se puede llegar a utilizar una misma metodología, pues para lo que tiene que ver en la gestión del riesgo o varias metodologías al respecto, ¿sí? Y pues desde luego debe tener alcance sobre todos los procesos, funciones y actividades relacionadas con el tránsito para el cumplimiento de su misión. Entonces, es exactamente cómo son esos desplazamientos laborales los que se deben de tener en cuenta. Adicionalmente, hay personas que no necesariamente conducen un vehículo, sino que también pueden ser peatones, por ejemplo, en los temas de servicios domiciliarios. Son peatones que van desplazándose, de pronto tomando la lectura de los contadores o realizando, digamos, una actividad relacionada, ¿sí? Algunas otras personas también hacen sus desplazamientos laborales utilizando transporte público, ¿sí? Entonces, todo depende, digamos, desde ese punto de vista de las actividades que realicen fuera de las instalaciones de la organización. Desde luego, esas actividades pues están relacionadas pues con el trabajo, ¿sí? Entonces, también, pues digamos que el procedimiento debe permitir identificar, analizar y valorar los riesgos en seguridad vial.
Sí, y precisamente ahí nos habla de desplazamientos laborales, las vías que administra la organización, ¿sí? Entonces, pues, de desplazamientos laborales ya hemos hablado ampliamente en este momento de las vías que administra la organización, es decir, al interior de las instalaciones de la organización, desde luego por donde transitan vehículos, peatones, ciclistas, motociclistas, que haya una interacción, ¿sí? Entonces, esas vías se refiere desde el punto de vista donde hay esa interacción, por donde ingresa, digamos, los vehículos de la organización, sí, que haya, digamos, una interacción entre peatones, ciclistas, motociclistas. Entonces, en esa... conductores, entonces en ese sentido, pues va al interior, puede ser en el patio de maniobras, puede ser, no sé, en un complejo interno que tenga que tenga la organización, ¿sí? Vías por donde van circulando. Entonces, esas son las vías que administra la organización. En el caso, por ejemplo, de una concesión vial, pues las vías que administra la organización, pues desde luego es en el tramo concesionado, pero pues eso es específicamente para concesiones viales, ¿no? También se refiere al entorno próximo de la organización, o sea, vecinos y vías aledañas, es decir, sobre todo en el acceso a la organización y otros riesgos que puede haber con los vecinos, pues se deberían contemplar ese entorno próximos. Y también nos habla de los trayectos en itineri, es decir, con alcance a la comunidad de la organización, con el fin de priorizar e implementar los controles necesarios para prevenir esos riesgos de seguridad vial. ¿A qué hace referencia esto y qué significa trayectos en itinerario? Precisamente pues son los trayectos que son de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Cuando hablamos los riesgos desde este punto de vista para este cuarto ítem, está relacionado es específicamente de manera general, digámoslo así, ¿sí? O sea, voy a tratar los riesgos, lo que son los actores viales que tenemos como peatones, como ciclistas, como motociclistas, como conductores, precisamente porque esto tiene que ver con el artículo 110 del decreto ley 2106 de 2019, específicamente en el literal segundo. Adicionalmente, pues digamos que desde todo lo que tiene que ver pues, de capacitación para todo el personal, precisamente desde acá se identifican esos riesgos de nuestro personal en esos trayectos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿M? Entonces, vamos a identificar esos riesgos y los hacemos un tratamiento de manera general como para que focalicemos en cuáles son esos principales riesgos a los que ellos están expuestos en sus trayectos. Entonces, en los temas de inducción y reinducción, cuando lleguemos por allá al paso 10, cuando hagamos esas actividades de capacitación y formación para todo el personal de la organización, precisamente debe estar focalizado en esos riesgos pues, de esos trayectos en itinerario. ¿De qué va a depender? De la ubicación de la organización. ¿Dónde está? ¿Está en una zona rural? ¿Está en una zona urbana? ¿Tiene de pronto algunos riesgos cercanos? Donde las personas para llegar a la organización queda cerca al transporte público, queda lejos, etcétera, etcétera, lo focalizan específicamente de cómo es ese desplazamiento para las personas, para todo el personal que trabaja en la organización. Entonces, de los trayectos en itinerario, cuando hablamos de los riesgos, específicamente acá estaríamos hablando desde ese punto de vista de cómo de cómo lo gestionamos, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, para lo que tiene que ver de los desplazamientos laborales, pues está muy relacionado pues, con el tipo de vehículo, está relacionado con el tipo de vías que utilizan, si son de pronto algunas rutas frecuentes o si son todos los días cambia la ruta, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas y los riesgos aquí ya van muy específicos a el tema de lo que tiene que ver, por ejemplo, fatiga, distracción, velocidad. Y cada uno de esas variables grandes de riesgo,
pues van a tener unas subvariables, van a tener ya, digamos que dentro de esos factores de riesgo van a haber ya un nivel de detalle. Por ejemplo, en velocidad podemos hablar de frenadas bruscas, aceleraciones bruscas, o tiempo con exceso de velocidad o severidad del exceso de velocidad. O sea, es llegar al nivel de detalle de lo que es en riesgo en sí, pero cuando hablamos aquí de los riesgos nos enfocamos más en la gestión del riesgo que nos habla la ISO 31000. Digamos que a veces pues, las organizaciones tratan de utilizar la GTC 45, digamos, no es imposible llegar a adaptarla, pero sí tiene la connotación de específicamente lo que son los riesgos asociados a la seguridad vial en ese nivel de detalle. Y la clave en este esquema de gestión, que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial, precisamente es cómo identificamos esos riesgos que están asociados a la seguridad vial. A veces, digamos que tiene uno la oportunidad de pronto en auditoría o de pronto en algunas de estas asistencias técnicas de revisar si las empresas están identificando realmente los riesgos y cómo lo puede validar uno, si los están identificando bien o no. Pues es específicamente desde la siniestralidad. A veces, digamos, ok, ocurrió un choque simple. ¿Cuáles fueron las condiciones que se dieron para que se presentara el choque simple? Y uno analiza si eso está reflejado dentro de los riesgos que se están teniendo en cuenta en la organización. Si no se ven reflejados los riesgos que se vieron presentes en el choque simple o en cualquier tipo de siniestro vial que haya tenido la organización, si no se ven dentro de la matriz, pues seguramente estamos haciendo algo mal. Entonces, es importante, digamos, que lleguemos a detallar esos riesgos específicos que tiene la organización. Y por otra parte, tengamos en cuenta de que desde el punto de vista de los riesgos que se presentan en la organización, ahí es donde ustedes van a focalizar los planes de acción que van a implementar en los subsiguientes pasos, ¿sí? Porque de ahí que depende principalmente lo que tiene que ver con los recursos de la empresa, ¿sí? Para que ustedes focalicen esos planes de acción y esas actividades donde están los riesgos críticos, digamos, para su organización desde el punto de vista de la seguridad vial. Y tengamos en cuenta de que desde el análisis que nosotros lleguemos a realizar en materia de riesgos, también se pueden llegar a presentar oportunidades. Y esas oportunidades pues redundan en reducción de costos para la organización, mejor alineamiento en sus cadenas de transporte, mejores resultados en términos de productividad y de la operación que tengan en la organización. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta desde ese análisis de riesgos. O sea, desde ahí vamos a saber qué planes de acción o dónde debemos focalizar nuestros esfuerzos. De ahí la importancia de que esta metodología de la resolución 4595 no tenga requisitos específicos, porque los requisitos específicos los van a definir ustedes en sus organizaciones, ¿sí? Los requisitos que trae la resolución son generales. ¿Y de dónde van a salir esos requisitos específicos o esas actividades, esos elementos que ustedes van a implementar precisamente los riesgos para que se focalicen en esos principales riesgos que tienen en la organización y de esa manera puedan canalizar los recursos en los asuntos de importancia para la empresa, ¿sí? Entonces, pues también digamos que desde el punto de vista de los riesgos que tenemos en seguridad vial, pues de ahí en adelante, desde la identificación, pues existen diferentes técnicas, herramientas, metodologías, modelos de gestión del riesgo que puede llegar a utilizar la organización. O sea, en el estado del arte ustedes van a conseguir variedad de herramientas al respecto. Incluso la Agencia Nacional de Seguridad Vial próximamente va a tener una herramienta muy específica de gestión del riesgo. Va a estar disponible en la escuela virtual de seguridad vial que les estaremos hablando al final de, 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 de la actividad del día de hoy. Entonces, desde la escuela virtual de seguridad vial, ustedes van a poder identificar algunas herramientas asociadas a esto. Desde luego, vamos a encontrar, por ejemplo, algunas
algunas metodologías, por ejemplo, de la Secretaría Distrital de Movilidad o de algunas organizaciones, ¿sí? O gremios que tienen ya algunas metodologías de gestión del riesgo, pero es de qué va a depender cuál metodología de gestión del riesgo van a utilizar en su empresa. Pues va a depender de los conocimientos de ustedes, va a depender de los recursos, va a depender del enfoque en riesgo en que se quiera una organización, precisamente para canalizar nuevamente en los asuntos de importancia las actividades que van a realizar. Entonces, en el estado del arte encontramos cientos o podemos decir que miles de metodologías, herramientas al respecto. Inclusive, hay estudios específicos que nos muestran algunas cualitativas, semi-cuantitativas y sobre todo cuantitativas, ¿sí? Que tienen inclusive algoritmos y tienen, tienen esquemas de gestión muy específicos, pero todo depende de las variables que vayamos a utilizar y analizar. Si ustedes, por ejemplo, tienen desde luego, para que de pronto no tengan datos que manejen por medio de hoja de ruta, por ejemplo, lo que tiene que ver de los desplazamientos laborales. Entonces, desde ahí, desde la captura de la información que tengan por hoja de ruta, van a poder identificar algunos riesgos. O desde si tienen, por ejemplo, tecnología a bordo de los vehículos, por ejemplo, como lo es el GPS, el tacógrafo o la telemetría, cualquiera de estas tecnologías, pues les va a permitir obtener unos datos, ¿sí? Esos datos, digamos, dependiendo de su precisión, van a permitirnos, por ejemplo, tener mayor información cuantitativa. Por ejemplo, podemos llegar a identificar qué conductores están más expuestos a cierto riesgo, en qué tipo de vehículos, en qué tipo de rutas se puede llegar a presentar un siniestro vial. Entonces, desde ese sentido, en las organizaciones sí hay buenos datos para poder hacer unos análisis mucho más detallados de lo que está relacionado con el riesgo. Y desde luego, pues interviene mucho la parametrización, que ya nos contará la ingeniera Suri más adelante sobre, por ejemplo, la parametrización de frenadas bruscas o aceleraciones bruscas, todo eso. Cuando se hace la parametrización, pues me va a permitir saber cuáles son los conductores que están en riesgo. Yo puedo tener, por ejemplo, asociado a la pirámide de Hayden, cuando tenemos, cuando tenemos los conflictos de tránsito, ¿sí? Donde están los casi choques, donde están los conflictos potenciales, los conflictos leves, puedo llegar a hacer su clasificación y, por ejemplo, puedo determinar una frenada brusca por encima de 25 kilómetros por hora es un casi choque, ¿sí? Y puedo llegar a decir de pronto entre 15 kilómetros por hora y 25 va a ser un conflicto leve y un conflicto potencial por debajo de los 15 kilómetros por hora en un segundo, ¿sí? Entonces, todo este tipo de parametrizaciones se pueden llegar a dar y sobre todo que les va a permitir a ustedes tomar unas decisiones y centrarse, ¿cierto?, en esos asuntos de importancia, frente al tipo de vehículo, frente a la población, que son nuestros conductores, frente a lo que tiene que ver también en las rutas, de tal manera de que puedan llegar a predecir inclusive, ¿cierto? Predecir en qué momento, bajo qué condiciones se puede llegar a presentar un choque, una colisión, o también llegan y pueden hacer el análisis como para tenerlo en cuenta, desde luego, pues para centrar en qué tipo de población podemos llegar a hacer el análisis desde ese punto de vista en la organización y sobre todo pues para implementar los controles que permitan prevenir los riesgos. Entonces todo depende nuevamente de esos recursos, de los datos, de los conocimientos, ¿sí? Si ustedes tienen datos sociodemográficos, espaciales, temporales, pues con respecto a todo esto, pues les va a dar mayor resultado en este sentido frente al análisis de la siniestralidad, pues, más que de la siniestralidad de los riesgos. Entonces, ya desde ese punto de vista, aquí en la gráfica,
uno podría llegar a tener herramientas o metodologías que le permitan identificar el riesgo, otras que les permiten analizar, otras que le permiten valorar el riesgo. O puedo tener una misma metodología, las propuestas pues, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en general, que está basada, por ejemplo, en la metodología ANFE, tiene las etapas de identificación, análisis y valoración, ¿sí? Pues para tenerlo en una misma herramienta, pero nuevamente, ¿qué va a depender? Va a depender desde luego del tipo de situación que se quiera analizar, ¿sí? Pues digamos como si lo queremos llevar a un mismo estándar, pues hay que analizar bien cómo podemos llegar a utilizar las diferentes metodologías de gestión del riesgo. Entonces, por esta parte, pues tenemos en la etapa de la identificación, que es lo más crítico para seguridad vial, cómo identificamos los riesgos, porque todo este proceso de gestión del riesgo tiene que ver con el sistema seguro de la seguridad vial, que es ese sistema que me permite anticipar todos los riesgos y focalizarme en los principios del sistema seguro, que son los mismos factores de desempeño de la seguridad vial, ¿sí? Entonces, precisamente de ahí, la etapa de la identificación resulta siendo clave, resulta siendo crítica. En este sentido, pues tenemos que en identificación, de dónde podemos sacar la información, de los mismos siniestros viales que han ocurrido en la empresa. Algunas organizaciones utilizaron la encuesta. Desde luego, pues hay que tener en cuenta que la encuesta es una herramienta de investigación, y que debería ser muy bien estructurada para poder tener el resultado, porque si no vamos a trabajar únicamente en unas variables que resultan siendo limitadas y me pueden hacer una desviación desde el punto de vista del análisis de lo que tiene que ver en los riesgos. Y pues digamos que en este sentido, digamos, también estaría en la identificación la lluvia de ideas. ¿Lluvia de ideas de quién? De los expertos en la organización. Las personas que más saben de seguridad vial están en sus empresas, ¿sí? Están en sus organizaciones. Las personas que están, por ejemplo, en logística o rodamiento, pues que tienen que ver con los despachos o que tienen que ver con la planificación de los viajes, pues ahí es donde ustedes pueden llegar a determinar, pues dentro de esa lluvia de ideas, algunos riesgos de los que están presentes en la organización. Entonces, yo puedo utilizar estas tres herramientas o solo una de estas o varias herramientas adicionales inclusive para la etapa de la identificación. Pero, ¿qué es lo más importante desde el punto de vista de la identificación? Que se vean reflejados los riesgos que son reales para la organización, ¿sí? Esos riesgos que son reales para la organización. Y en este sentido también es importante tener en cuenta que desde aquí, desde la identificación, podamos tener información, pues desde luego que permita esa gestión por parte de la empresa, ¿sí? Entonces debe estar lo más detallado posible. En la etapa del análisis, ¿sí? Aquí ya vamos a utilizar pues técnicas cuantitativas y cualitativas. También muy importante, digamos, en lo que está propuesto en la metodología de la resolución 4595, precisamente no nos habla de el nivel de consecuencia, o lo menciona, si vamos a colocar la consecuencia, que sea cualitativa, porque si colocamos siempre la consecuencia en los riesgos, por ejemplo, riesgo de exceso de velocidad, riesgo de frenada brusca, riesgo de tal, y lo colocamos desde luego como consecuencia siempre muertos, heridos, daños y con una calificación alta, pues precisamente me va a tener una desviación donde todos los riesgos me van a dar con una calificación muy alta y me queda difícil tomar la decisión por dónde iniciar. De ahí la importancia de que pues nos basemos en probabilidad de exposición para determinar dentro del análisis de riesgo, que nos permita, digamos, valorar específicamente cuáles son los asuntos de importancia, que lo vamos a ver acá en
ya en esta etapa de la valoración, ¿sí? O sea, ahí ya nos vamos a tomar el resultado y tomar decisiones al respecto. Entonces, en ese proceso de evaluación del riesgo también es importante tener en cuenta que debemos realizar un tratamiento de los riesgos, y ese tratamiento es específicamente con los planes de acción pues que tenemos o que se desglosan de los riesgos identificados. En algunas ocasiones que hemos revisado temas relacionados con el riesgo, a veces, por ejemplo, encontramos que en una investigación de un siniestro vial, se encontró que había, por ejemplo, fatiga del conductor, ¿sí? Fatiga del conductor, lo identificaron y todo esto en el siniestro vial, pero cuando vamos a ver la matriz, a veces encontramos de que no está esa fatiga, ¿sí? Del conductor, y precisamente pues no hay nada frente al análisis, no hay nada, mucho menos frente a la valoración, y peor aún, no hay ningún tratamiento hacia esa fatiga del conductor. Entonces, es muy importante que ustedes realmente identifiquen esos riesgos de la seguridad vial en sus organizaciones que tienen impacto ahí al respecto. Entonces, para que Julio, lo tengamos pues presentes. ¿Sí? Julio, mira, hay bastante inquietud tanto en el diagnóstico como en el chat relativo a los desplazamientos en trayectos in itinere. Ujú. Entonces, para pedirte el favor, si tú puedes generar la claridad o explicar el alcance que tiene esta gestión del riesgo, digamos, desde el punto de vista de los desplazamientos laborales y hasta dónde se involucran los desplazamientos in itinere, porque hay bastante confusión al respecto. Muchas Vale, gracias. perfecto. Gracias, Zuli, por la pregunta. Entonces, tengamos en cuenta que dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial hay una transversalidad, ¿sí? En los 24 pasos prácticamente se ha reflejado lo que tiene que ver el riesgo de la seguridad vial en los trayectos en misión, es decir, en todo lo que tiene que ver los desplazamientos laborales. Lo van a ver encontrar de una manera transversal en los 24 pasos, porque ese digamos, como lo que tiene que ver del corazón, y precisamente por eso no es el mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino es específicamente para seguridad vial, porque los riesgos de seguridad vial son diferentes de los de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, desde este sentido, lo que tiene que ver pues prácticamente con los 24 pasos, tiene que ver pues con los riesgos de seguridad vial en misión, ¿sí? Es decir, de desplazamiento laboral. Ahora bien, con respecto a lo que tiene que ver en los trayectos en itinerario, desde luego hay que tenerlos en cuenta en nuestra matriz de riesgos, ¿sí? Por eso es que nos nombra, puede tener una metodología, una o varias metodologías, ¿sí? Nos lo menciona de esa manera la resolución. Y a veces digamos que lo que tiene que ver para los trayectos en itinerario, yo lo puedo dejar de pronto en la GTC 45, donde tengo la generalidad de los riesgos, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? ¿Por qué los riesgos de seguridad vial en este sentido? Primero, porque vamos a abrir aquí un segundito lo que está relacionado con el, el decreto 2106 de 2019, en su artículo 110. F 110, como para que tengamos ahí este caso, a ver, 110, aquí está. ¿Qué nos pidió? ¿Qué nos pidió pues este artículo 110 del decreto de ley 2106 que modificó el artículo 12 de la ley 1503 de 2011? Precisamente lo mínimo que tenía que tener el plan estratégico de seguridad vial. Desde un punto de vista, es todo lo que tiene que ver
en el diagnóstico y caracterización de los riesgos, ¿sí? Pero por otro lado, acá en este sentido, sobre todo en este literal 2, son las capacitaciones en seguridad vial a los trabajadores de su entidad, organización o empresa, independientemente del cargo o rol que desempeñen. Entonces, digamos que lo que tiene que ver con los trayectos en Itinerary lo vamos a identificar en la matriz de riesgos del paso 6, ¿cierto? Luego lo vamos a ver en el paso 10, que tiene que ver con capacitaciones en seguridad vial, porque aquí es para absolutamente todos los trabajadores. Posteriormente, lo vamos a tener en cuenta en los indicadores del paso 20, ¿sí? Entonces, digamos que ahí prácticamente tenemos la etapa del planear, del hacer, del verificar, ¿cierto? Desde este sentido, en materia de lo que tiene que ver para los trayectos en Itinerary. No quiere decir que vayamos a desarrollar todo el plan estratégico de seguridad vial para los trayectos en Itinerary. No, tiene unos puntos específicos donde sí tengo que centrarme en capacitación en seguridad vial de acuerdo con los riesgos, porque yo no puedo hacer una capacitación, no, sí, tengamos en cuenta que usted peatón, no, es en riesgos en sí que estén asociados hacia la organización, que ustedes tengan caracterizado ese riesgo específico hacia la seguridad vial. Entonces, por eso desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial, prácticamente que en los trayectos en Itinerary se toca en ese sentido. Pero lo que está en sí para toda la metodología, pues desde luego tiene que ver mucho y el corazón pues está asociado en este sentido a los desplazamientos laborales como lo menciona la misma resolución, ¿cierto? Entonces, ese es el foco, porque ahí sí de los desplazamientos laborales se van a desprender, o sea, todo lo que tiene que ver el paso 6 pues ahí lo identifico en el riesgo, en el paso 7 le voy a definir los objetivos, en el paso 8 los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño, que esos son hacia desplazamientos laborales, el plan anual de trabajo, todo lo que tiene que ver de competencia, todo lo que tiene que ver con los controles operacionales del paso 9 al 19, bueno, etcétera, etcétera. O sea, el foco va es en el desplazamiento laboral, pero sí, no hay que olvidar que desde luego está el compromiso desde el artículo 110 del decreto ley 2106 de 2019 de enfrentar pues todo lo que está asociado a, a desplazamientos en laborales, ¿cierto? Y desde luego también tener en cuenta los desplazamientos en Itinerary, ¿no? O sea, trayectos en Itinerary. Listo, entonces, digamos que aquí del proceso de gestión del riesgo, el procedimiento, pues, al menos debe contener la identificación del riesgo y, en este sentido, encontrar, reconocer y describir los riesgos. Tengan en cuenta que esta identificación del riesgo pueda que ustedes inicien en su empresa por ahí con 10, 15 riesgos, ¿sí? Y a medida que vaya madurando, van a aparecer más riesgos, 20, 30, al cabo de unos 2 años ya van a tener de pronto más de 100, al cabo de unos 3, 5 años ya van a tener de pronto más de 500. Bueno, todo depende, digamos, esa disciplina que se tenga pues para hacer la identificación de riesgos en la organización, ¿sí? Donde ocurrió un siniestro vial, ok, venga, alimentamos la matriz de riesgo. Donde vemos que se materializó un riesgo porque de pronto una queja para la empresa, no sé, un conductor agresivo, etcétera, voy a actualizar mis riesgos. O sea, ustedes van a tener diferentes inputs con los controles, con las actividades que realicen de la organización y eso les va a permitir actualizar su matriz de riesgos, ¿sí? Y en el análisis, pues lo que se hace es comprender la naturaleza del riesgo y sus características, ¿sí? Entonces, precisamente en ese análisis, ahí es donde uno comienza a calificar qué controles tengo, desde el punto de vista el nivel de exposición que tiene el personal, ¿sí? Que la probabilidad de acuerdo con los controles, de acuerdo pues también con la materialización del riesgo. Cuando digo la materialización del riesgo, no necesariamente tiene que ser el siniestro. Una materialización del riesgo, por ejemplo, tiene que ver con un recalentamiento de frenos. Pueda que no haya ocurrido, digamos, el siniestro vial, pero se me materializó el riesgo de que se recalentaron los frenos o se me materializó el riesgo de que estoy teniendo en los conductores excesos de velocidad por encima de 80 kilómetros por hora. No necesariamente es
el siniestro vial como tal, sino precisamente ahí lo que se necesita es analizar por separado el riesgo. No como lo vemos, por ejemplo, en muchas de las matrices bajo la GTS 45 que dice riesgo tránsito, ¿sí? Calificación alta, lo más crítico, quedó en rojo, no sé qué, y ahí no me da la oportunidad de gestionar nada. Entonces, precisamente de ahí es donde se requiere detallar ese nivel de riesgo y ya en la valoración, pues vamos a tener esa información que me va a ayudar a tomar decisiones en la organización. Entonces, desde el punto de vista de la identificación del riesgo, muy importante que ustedes tengan claro cuáles son los actores viales en la organización. Que tienen personas nuevamente caminantes, de pronto, pues, o sea, que son peatones, o los que utilizan el transporte público, los que conducen bicicleta, los que conducen motocicleta, los que conducen automóvil, camión, bus, etcétera, ¿cierto? Entonces, que identifiquemos cuáles son los actores viales, porque acá no es por cargo. El cargo no me dice nada en lo que tiene que ver la seguridad vial. Aquí es el actor vial lo que viene a tenerse en cuenta. Por otra parte, lo que está asociado al sistema seguro, cuáles son las variables del sistema seguro, o más bien áreas de acción del sistema seguro. Entonces, lo que está asociado al comportamiento, al vehículo, a velocidades, a la infraestructura, a todo lo que tiene que ver desde el cumplimiento de las normas de tránsito, etcétera, etcétera, ¿sí? Las 8 áreas de acción que tenemos en el sistema seguro del Plan Nacional de Seguridad Vial, por lo menos deberían verse reflejadas dentro de este esquema. Desde luego, yo puedo agruparlas, ¿sí? Las 8 áreas de pronto en los 3 principales ejes, que es comportamiento, vehículos e infraestructura, ¿sí? Que esa infraestructura está muy asociada a la planificación del viaje seguro para las empresas que no administran infraestructura pública, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues digamos que lo tendríamos en cuenta, pero es clave que debemos saber, digamos, las características de las personas, ¿sí? de estos actores viales, que debemos tener en cuenta las características de nuestros vehículos, que debemos tener en cuenta las características por donde circulan los vehículos, ¿sí? Entonces, es claro que pues lo menos pues esos elementos del sistema seguro estén presentes. Y ya de ahí voy a determinar esas variables de riesgo. Y aquí se dan 2, 4, 6, 8, 9 ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, está relacionado el ejemplo de exceso de horas de conducción, ese es un riesgo. Distracción por hablar o sí, por hablar por celular o chatear por celular mientras conduce, o por hablar con el pasajero, programar la radio, sí, distracciones, o por comer mientras conduce, sí. Otro, no usar el cinturón de seguridad, no usar el casco para el caso de los motociclistas, sí. Por eso es que está relacionado para el actor vial, ¿no? En ese caso el exceso de velocidad o ir a una velocidad inadecuada, frenar bruscamente, acelerar bruscamente, no mantener el espacio de seguridad con respecto a otros vehículos, no cumplir el plan de mantenimiento, no realizar la inspección preoperacional. O sea, riesgos ya comienzan a detallarlos, pero digamos que esto puede ser una guía, 2, 4, 6, 8, 9, estos pueden ser una guía, pero no se limita solo a eso, ¿sí? Por eso es que les digo que pueden, con el tiempo pueden llegar a aparecer 100, 200, 300, 500 o inclusive hasta más de 1000 riesgos, como lo hemos identificado en algunas organizaciones. Entonces, todo depende de la disciplina con la que ustedes puedan llegar a detallar esos riesgos pues, que están propiamente en su operación. Y desde ahí, pues viene la gestión del riesgo en lo que está relacionado con la prevención, ¿cierto? O con la corrección, digamos que cuando hablamos de prevención es que me anticipo a que se me materialice un riesgo, y aquí la corrección es que ya sale desde que desde los mismos siniestros viales al respecto. Y yo puedo tener análisis de correlación, análisis de factores de desempeño, análisis de causa raíz, dentro de todos los análisis que puedo llegar o sea, de los datos que me permiten determinar esas variables de riesgo. No necesariamente con que haya correlación, hay causa raíz, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando me presentan los siniestros viales, las mismas variables no van a estar presentes, no necesariamente están presentes. Entonces, es importante que tengan asociados pues, las diferentes variables. Por otro punto de vista, pues digamos que, por ejemplo, la ISO 31010
Tiene diferentes metodologías de gestión del riesgo, metodologías, técnicas, herramientas, modelos, bueno, etcétera, ¿cierto? Y aquí se explican, se muestran algunos. Los que dicen MA quiere decir que son muy aplicables, los que dicen NA quiere decir que no aplica, y los que dicen A solita quiere decir que aplica. Entonces, hay herramientas que me sirven para la identificación, análisis y valoración. Hay otras que, por ejemplo, estas 5 primeras que hay aquí son muy aplicables para identificación, pero no me sirven para análisis y para valoración, ¿sí? La metodología ANFE que va a sacar próximamente la agencia, no sabemos si salga esta misma semana, la próxima, pero esta metodología ANFE que vamos a tener en la Escuela Virtual de Julio, Seguridad ya Vial es está. muy aplicable para esto. Ah, ¿ya está disponible? Ah, Sí, de ya la pronto acabo de entonces ver. Zuli ahorita... Ah, Ahorita se ok, las muestro. perfecto, no la subieron aquí, entonces Zuli ahorita nos la va a mostrar la metodología ANFE con respecto a este tema y compartirles el link si quieren para las personas que quieren ir, ahí sí como decimos coloquialmente, cacharreando, que puedan ir interactuando con la metodología, pues pueden llegar a utilizarla. Pero no solo esa es la única metodología, hay muchas metodologías todo depende, digamos, pues desde la ISO 31000, diferentes metodologías que podemos utilizar y también en varias etapas que están asociadas al riesgo. Mencionábamos que estas nos sirven fuertemente para la identificación, por aquí tenemos otras, por ejemplo, para la investigación de siniestros viales, como el análisis de escenario, ¿sí? Como lo que tiene que ver el análisis de consecuencia, todo eso. Hay algunas, por ejemplo, que son para el comportamiento humano, el análisis de la fiabilidad humana, el análisis pajarita cuando quiero desglosar un riesgo, cuando tengo una nueva ruta, un nuevo tipo de vehículo, un nuevo cliente, no sé qué, yo puedo hacer inclusive el análisis WASIF o el análisis suite, ¿sí? O si tengo datos, por ejemplo, desde el punto de vista del GPS o de la telemetría del vehículo, puedo irme por el análisis Markov, la simulación de Monte Carlo, redes bayesianas, ¿sí? Y otros, digamos, otros tipos de análisis puedo llegar a realizar. ¿De qué va a depender? El conocimiento de las personas que hacen el análisis de riesgo en las organizaciones, de las expectativas que tienen con respecto a la gestión del riesgo. Esto ya ha sido probado en muchos escenarios, inclusive veíamos con el Comité Empresarial de Seguridad Vial en el Congreso que hicieron hace poco tiempo, buenas prácticas precisamente por la adopción de lo que tiene que ver desde el punto de vista de las metodologías de gestión del riesgo y lo que les permite a ellos al identificar o a cualquier organización le permite al identificar los riesgos, centrarse en esos asuntos de importancia y eso, digamos que de ahí salen unos factores de desempeño y esos factores de desempeño pues van a permitir tomar las decisiones acertadas en materia de seguridad vial en la organización, ¿sí? Y ya cuando llegamos aquí a la valoración del riesgo, teniendo pues las metodologías de análisis y todo esto, en la valoración del riesgo, pues digamos que la metodología, la resolución 4595 nos da unos ejemplos, ¿sí? Y precisamente es calificar el nivel de exposición de acuerdo con el tiempo en que que conduce la persona, digamos, en el día, ¿cierto? Digamos, por eso es la clasificación de acuerdo con el tipo de operación, de acuerdo con el tipo de vehículo, de acuerdo con el tipo de cadena de transporte que tenga la organización. Aquí vamos a tener el nivel de exposición y después lo vamos a cruzar con lo que tiene que ver o a multiplicar pues con el nivel de probabilidad. Pero el nivel de probabilidad en este caso, por ejemplo, se encuentra definido de acuerdo con los controles que tenga establecidos la organización, ¿sí? Si tiene controles eficaces, de pronto no son eficaces o de pronto ni siquiera tiene controles. Entonces, todo esto, todo esto pues les va a permitir hacer una calificación en la organización y de acuerdo con esto puedo llegar a definir el nivel de riesgo. Esto es un tema básico en este sentido para que puedan tenerlo pues en sus matrices, ¿sí? Y desde luego pues debo tenerlo en cuenta por tipo de actor vial. Y finalmente lo que se realiza es el tratamiento de los riesgos, ¿sí? Que el tratamiento de los riesgos son esos planes de acción, ¿sí? Que se pueden llegar a desarrollar en la organización, ¿sí? Es implementar controles y acciones para abordar esos riesgos, ¿sí?
Y precisamente, pues, digamos que algo que nos pide la metodología, es decir, la resolución 4595, es que la evaluación y control del riesgo se debe actualizar como mínimo una vez al año y o cada vez que ocurra un siniestro vial, ¿cierto? Cuando se presente también un siniestro vial a un miembro de la comunidad de la organización o al interior de la empresa, el siniestro vial, pues cuando se ha involucrado cualquier vehículo de la organización, o cuando se presenten cambios en las actividades pues, relacionadas con el transporte de la organización. Esta metodología o este paso 6, ¿sí? que está en la metodología de la resolución 4595, pues es muy específica para seguridad vial y precisamente no es la misma que utilizamos para seguridad salud en el trabajo. Tiene algo de relación. Entonces, nosotros podemos tener, digamos, en un procedimiento, en un mismo procedimiento, sí podemos tener el procedimiento general de riesgos, pero la matriz, ¿cierto? Es decir, ya propiamente la metodología que utilicé para seguridad vial resulta teniendo una connotación diferente de lo que realizamos para seguridad y salud en el trabajo. Entonces, desde este sentido, pues era lo que les quería comentar. Los dejo en compañía de Zuli. Muchísimas gracias, pues, a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos ya más de 379 personas conectadas. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Y ya estaremos atentos a las inquietudes. Gracias, Gracias, Zuli, te doy Julio. paso para continuarlo. Sí, para recordarles que ya en el chat está el listado de asistencia. Llevamos 110 personas, entonces para que por favor la realicen. Gracias. Te doy el paso, Zuli. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, antes de que arranquemos con el contenido del paso 7, voy a colocar 3 preguntas, ya coloqué la primera en el chat y queremos pues que nuestros asistentes nos compartan sus opiniones. La primera pregunta es, ¿qué objetivos, con base en lo que Julio ya nos explicó, con lo que hemos venido trabajando desde la semana pasada, qué objetivos y metas creen ustedes se pueden establecer para un plan estratégico? Ir mostrando, mientras tenemos preguntas, quiero ir mostrando la Escuela Virtual de Seguridad Vial, permítanme un segundito, en la página web, para darles a conocer dónde está el objeto virtual de aprendizaje que va o se diseñó específicamente para el tema de gestión del riesgo, que es la información que Julio nos acaba de compartir. Entonces recuerden de nuestra página web www.ansb.gov.co, ingresamos a la Escuela Virtual de Seguridad Vial y para que sea una búsqueda fácil, les recomiendo colocar la palabra laboral. Laboral. Le colocan la palabra laboral por seguridad vial laboral o riesgo laboral y él al aplicar pues les va a traer los objetos virtuales de aprendizaje asociados a los temas laborales. Este está recién publicado, gestión del riesgo en seguridad vial, es el paso número 6 y como Julio no lo comentó, es aplicando o usando la metodología AMEF, análisis de modo, efecto y falla, enfocado para seguridad vial laboral. Entonces, hoy no alcanzamos a ver el recurso, pero sí los invitamos a que sea otra fuente de información que les pueda brindar orientaciones. Voy a copiar el enlace directo para que ustedes puedan ingresar a este objeto virtual de aprendizaje y Sorani me puedes avisar si ya tenemos respuestas a la pregunta de cuáles pueden ser o qué objetivos y metas podemos establecer para el plan estratégico de seguridad vial. Voy a dejar de compartir pantalla, No, ya volvemos todavía ahora no. más adelante. Bueno, voy a dejar en el chat el enlace del objeto virtual de aprendizaje que estoy mostrando
que estaba mostrando que es el objeto virtual de aprendizaje enfocado. Entonces, siguiendo el orden lógico que Julio nos acabó de explicar, primero es importante conocer el contexto y la importancia del diseño e implementación de planes estratégicos de seguridad vial, que ya lo vinimos hablando desde la semana pasada, los parámetros y el concepto de la gestión del riesgo aplicable a seguridad vial laboral, la metodología de gestión del riesgo aplicable. En este caso se explica con más detalle o se utiliza la metodología AMEF como ejemplo, no siendo la única, pero siendo un ejemplo. Unas acciones para el tratamiento del riesgo y unas orientaciones para la evaluación de la eficacia de los planes de acción resultantes de esta gestión del riesgo. Entonces, los invitamos a que utilicen este objeto virtual de aprendizaje para que sigan fortaleciendo sus conocimientos, sigamos generando la claridad de varias de las preguntas que tenemos o hemos manifestado hasta este momento y sigamos practicando en este tema de gestión del riesgo. Dejo de compartir, me voy a la presentación. ¿Ya tenemos algunas respuestas? No, señora. Bueno, entonces vamos a iniciar con el contenido. Entonces, después de haber hecho la gestión del riesgo, como resultado de la gestión del riesgo, es importante definir los objetivos y metas del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Recordarles que esto tiene que ser coherente con los compromisos de la alta dirección que quedaron reportados, registrados, documentados en la política de seguridad vial. Principalmente, esos objetivos deben estar enfocados hacia la prevención de los siniestros viales, especialmente los que tengan consecuencias fatales y lesiones graves a las personas. Lo que se busca, se pretende que estos objetivos sean claros para todas las personas que lo lean, que se puedan medir y que sean cuantificables. Entonces, estas son tres características supremamente importantes para sacarle provecho a este elemento importante del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que son los objetivos y metas. Recordemos entonces que la política marca unos compromisos que nos dan un marco de referencia en los cuales debemos establecer estos objetivos y metas. Tiene que ser coherente con el plan anual de trabajo, tiene que ser compatible con la normatividad vigente, ¿cierto? Entonces recuerde que uno de los compromisos de la alta dirección que quedó registrado en la política es cumplir la normatividad legal aplicable en materia de seguridad vial. Entonces, asociado a ese cumplimiento de la normatividad, por lo tanto, nuestros objetivos tienen que ir en coherencia de ese cumplimiento legal también. Tienen que estar comunicados a todos los colaboradores de la organización y aquí quiero hacer el énfasis, como lo hicimos hace 8 días o la semana pasada, que cuando hablamos de colaboradores de la organización no estamos hablando solamente de los trabajadores, estamos hablando también de los contratistas, independientemente de su forma de vinculación, contratistas, subcontratistas, personas que vienen de pronto trabajando por medio de un contrato, señora. Tenemos una respuesta con respecto a la pregunta. No sé si la leamos ahorita o cuando Sí, termine. sí. No, está bien, está bien. Bienvenida a toda Listo. la Entonces, participación. el señor Andrés Villalba dice, el objetivo es identificar, evaluar y controlar los riesgos viales de la organización. Menciona él. Ok, listo. Ok, está bien, Andrés, pero la invitación es que como la política habla de los compromisos a nivel corporativo, o sea, de la alta dirección, podamos de pronto hablar un poco más sobre la estrategia de seguridad vial de la organización. Fíjate que nos habla de la prevención y allí podemos hablar de reducir, mitigar, controlar, disminuir, por ejemplo, la cantidad de siniestros.
de siniestros viales. Entonces recordemos que el jueves pasado estuvimos hablando de la línea base y que va a ser fundamental ahorita para el paso número 8, cuando hablábamos de los niveles de pérdida. Entonces, un escenario o un escenario puede ser los eventos por siniestros viales que causaron muertes, otros que causaron lesiones graves de más de 30 días de incapacidad, otros distintos, los de menores de 30 días de incapacidad y otros los choques simples. Entonces, podemos tener datos diferentes en esos niveles de pérdida y tenemos probablemente que definir unas metas específicas si los datos no lo dan y si tenemos esa información por nivel de pérdida. Puede ser. La identificación de los riesgos es una actividad que hay que hacer, como nos lo explicó Julio anteriormente, es un debe, es una información de entrada. Indudablemente es una actividad que hay que ejecutar, pero lo que se busca con el objetivo es ponerle un reto al plan estratégico de seguridad vial. El paso 6 es como la tarea, como lo que sí o sí tengo que hacer, pero esa gestión del riesgo, ¿para qué me va a servir? Para reducir, me va a ponernos en una meta de reducción de al menos el 10% de los choques simples en lo que me queda del segundo semestre de 2023, por poner un ejemplo que puede ser, no es la única meta que podemos colocarnos. Volviendo a la presentación, de todas maneras, muchas gracias, Andrés, por la participación. Quiero recordar que los colaboradores de la organización son los contratistas, los trabajadores que están por cualquier tipo de contratación a término fijo, a indefinido, por obra o labor, que vienen de temporales, los pasantes, las personas que vienen a hacer sus selectivas del SENA, contratistas esporádicos también. Entonces, debemos involucrar a toda esa comunidad de la organización. Aquí la norma nos dice que debemos revisar, actualizar y evaluar los objetivos y metas al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque el panorama va cambiando. La cantidad de vehículos, la cantidad de servicios, la cantidad de desplazamientos laborales, la cantidad de actores viales van cambiando. Y debemos ir haciendo este monitoreo y este corte año a año. Y también tengamos en cuenta que al hacer el autorreporte de gestión a las entidades verificadoras todos los eneros de cada año, pues es un momento para hacer balance de todo lo que pasó en el año anterior y decir, bueno, este objetivo se mantiene porque no lo hemos logrado, este otro objetivo debemos fortalecerlo, o nos pusimos una meta muy alta y no alcanzamos esa meta, tenemos que reducir esa meta, hacer un análisis de cómo nos fue, cómo fue el balance del año. Por lo tanto, debe ser coherente con la caracterización y evaluación de control de riesgos y debe ser coherente con los programas de gestión de riesgos críticos. Julio nos habló en diferentes oportunidades que es importante orientar y priorizar la gestión del riesgo en seguridad vial, porque todas las desviaciones, las debilidades, los problemas que tengamos en materia de seguridad vial, no vamos a poderlos atacar al tiempo, ni vamos a tener recursos ilimitados, ya sean humanos, financieros, técnicos, tecnológicos, para atacar todos los riesgos al tiempo. Entonces, en ese mismo sentido, los objetivos nos sirven para ayudar a priorizar y a ir colocándonos metas en tiempos conservadores, porque probablemente yo no puedo decir que voy a reducir por ejemplo, voy a reducir la cantidad de siniestros de nivel de pérdida de lesiones graves en un 50% en un año, porque si tenemos un número importante de siniestros viales con afectaciones graves a las personas, es porque tenemos unas desviaciones, unas debilidades en controles operativos y administrativos que tenemos que fortalecer. Entonces, unido con lo que nos habló Julio anteriormente y lo que hemos brindado en esta presentación, voy a lanzar otra pregunta en el chat y es, ¿qué fuentes de información o información clave es importante tener en cuenta para la definición de objetivos y metas del Plan Estratégico de Seguridad Vial? Me gustaría que, más allá de decir el paso 6, el paso 8 o la política,
pudiéramos decantar un poquito, desmenuzar, ser más detallistas en qué información es relevante tener en cuenta al momento de definir los objetivos y las metas del plan estratégico de seguridad vial. Tengamos en cuenta pues que estos objetivos, vuelvo y insisto, pues, tienen que ser claros, debemos medirlos, o sea, ponerles una medición cualitativa, cuantitativa o cuantitativa para poderlos llevar a un dato objetivo. ¿Por qué es esto importante? Porque recuerde que en el paso número 20 nos piden que uno de los indicadores que debemos reportar es el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Hoy no vamos a hablar en profundidad de los pasos, del paso número 20, pero sí estoy mostrando la tabla 10 del paso número 20 y allí el indicador 4, me confirma Julio Sorani, si estoy mostrando el PDF de la norma. Sí, señora. Vale. Entonces, fíjese que aquí en este indicador 4 nos dice cuántas metas alcanzó o logró con su plan estratégico por trimestre y cuántas metas en total se definió por trimestre. Entonces, esta medición aplica para todos los niveles. Recuerde que en este cuadro está lo aplicable o en esta columna está lo aplicable al nivel básico, aquí al estándar y aquí al avanzado. Y la fórmula es cuántas metas cumplí sobre el total de metas que tenía definidas por 100. Esto nos va a dar un nivel de cumplimiento de metas del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, fíjese que esas metas debemos poder de alguna manera hacerle esa medición de si lo logré o si no lo logré. ¿Lo cumplí o no lo cumplí? ¿Sí? ¿Cuántas metas son? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos objetivos pueden ser? Los que usted considere, su organización considere son relevantes para poder. Zuli, se te fue el audio. ¿Me escuchas? Me quedé un momento sin internet, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Estabas en el indicador 4. Ok, perfecto. Entonces, hay respuestas relativas a la pregunta de qué información Sí, clave, señora. sí, señora, sí tenemos. Tenemos una, indicadores de gestión, otra dice fuente normatividad, programas, desarrollo del paso 8, tipo de severidad, accidentalidad y tipo de vehículos, etc. Hay otra que nos Ajá, dice el diagnóstico vial, hay otra que nos dice sí. accidentes laborales viales, programa de capacitación al personal, actividades de plan de trabajo. Dice, esas son las que han contestado, Zuli. Listo, perfecto. Hay una comentario de Andrés Villalba que dice para establecer los objetivos y metas, el plan estratégico, considero importante conocer los indicadores de gestión mínimos. Sí, Andrés, hoy no vamos a hablar del paso número 20, pero sí la invitación, y es es un buen punto de referencia, gracias Andrés. Una forma de orientar esos objetivos es mirar qué información nos están pidiendo que hagamos medición como mínimo. Recuerde que esos son los indicadores mínimos que nos pide el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, si tenemos que llevar un control por tasa de siniestros viales, entonces seguramente acá estos niveles de pérdida, como estaba mencionando anteriormente, según el contexto y los datos disponibles de cada organización, cada empresa independiente o entidad de manera independiente y particular podrá establecer unas metas de reducción asociados a estos datos. Recuerde pues que algunas empresas ya llevan años haciendo este ejercicio, algo otros estamos hasta ahora arrancando, ¿cierto? Entonces también depende mucho del nivel de maduración.
del plan estratégico de seguridad vial o del nivel en que estemos en diseño e implementación. Otro indicador está asociado a los costos. Decía, si ya hay un control de costos por siniestros viales, de pronto podemos colocar una meta asociada a reducción en X porcentaje de costos de siniestros viales. Aquí hay un indicador relacionado a los riesgos en seguridad vial, el de cumplimiento de metas que ya lo vimos. Por ejemplo, hay otro que lo manejamos también mucho en seguridad y salud en el trabajo, que es el cumplimiento del plan anual de trabajo. Este es sencillo, pero podemos asociarle una meta de cumplimiento mínimo de actividades, ¿cierto? Entonces, fíjense que los invito a que ustedes revisen en detalle estos indicadores y miren si de acá de estos datos ustedes pueden definir específicamente unas metas y unos objetivos asociados que nos permitan hacer precisamente esa gestión de seguridad vial en pro de la mejora de acuerdo al contexto y al estado en que tenemos actualmente la gestión de seguridad vial en nuestra organización. Muchas gracias a las personas que participaron en el ejercicio. Y la última, que mientras voy dando el paso número 8, me gustaría pues que las personas que nos acompañen lo pudieran resolver, es el tema de para qué sirve, para qué nos sirve a nosotros establecer los objetivos y metas del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Vuelvo a la presentación. Ay, perdón. Ya la estamos viendo. Estoy compartiendo la que no es. Espérame un segundito. Espérame un segundito. Es que no la vuelvo. Espérame, vuelvo a compartir. Vamos a compartir. Les agradecemos a todos el registro en el listado de asistencia para continuar invitándolos a otros eventos que tenemos más adelante que pueden ser de su interés. Pero estoy mostrando en modo diseño, ¿cierto? ¿Se ve la pantalla pequeña? Sí. Sí, señora. Ya, listo, ahora sí. Entonces vamos para los programas de gestión de riesgo crítico. Los programas de gestión de riesgo crítico, como su apellido lo dice, es para los riesgos de valoración más alta que ustedes identificaron o que hemos identificado en la matriz de riesgos en seguridad vial. Es importante que tengamos en cuenta que en estos programas de gestión buscamos que se establezcan unos lineamientos y los factores de desempeño para darle tratamiento al riesgo. Recordemos que estos factores de desempeño son elementos que podemos medir y por los cuales podemos hacer seguimiento en el tiempo a una o varias variables. Cuando hablamos de tratamiento, como Julio nos lo explicó y como también lo manejamos desde seguridad y salud en el trabajo, son acciones, estrategias, actividades que nos permiten eliminar, sustituir, controlar, reducir, mitigar la variable de riesgo o el factor de riesgo del que estamos hablando. Entonces recuerde que el factor de desempeño es un concepto que se maneja desde la ISO 39001 y como lo digo, es un parámetro que nos ayuda a saber cómo vamos. Si vamos bien, vamos mal, qué tenemos que mejorar. Y que contribuye a la mejora de la gestión de seguridad vial. Este factor de desempeño puede ayudarnos a ejercer influencia para aumentar los controles, hacer más seguimiento, más medición en términos de seguridad vial. Entonces, les voy a poner un ejemplo que está en otro contexto totalmente distinto. Cuando un deportista de alto rendimiento se está preparando, por ejemplo, para unas pruebas nacionales, panamericanas o olímpicas, su factor de desempeño puede ser, por ejemplo, el tiempo, hablando, por ejemplo, de natación, el tiempo en que recorre la piscina y hace 400 metros en libre o en mariposa o en cualquier otro estilo, ese tiempo que tiene, en el que él ha definido, por ejemplo, que 50 metros ahora se me olvidó, en estilo libre pueden ser 50 segundos, que es mucho.
que los deportistas de alto rendimiento usualmente lo pueden hacer en 30 segundos o menos, son solo 50 metros. Pero ese factor de desempeño, que es, por ejemplo, en el caso de ellos, en cuántos segundos recorro esos 50 metros, para ellos es un factor de desempeño. En la medida que cada vez ya no sean 50, sino 40, 35, 30, o sea, más bajito, pues va a tener un mejor desempeño. Parecido lo vamos a tener acá. Entonces, eso nos permite tomar decisiones adecuadas, fijar unas directrices en seguridad vial y establecer las guías de acción necesarias para todos los colaboradores de la organización. Y aquí vuelve y juega. Entran los trabajadores independientemente del tipo de contratación que tengan con la organización, trabajadores directos, contratistas, subcontratistas, personas por temporal y digamos, con otro tipo de vinculación o administración con los poseedores o tenedores o propietarios de vehículos. Entonces es importante que tengamos en cuenta una palabra que hablábamos el jueves pasado, que es la línea base. Para cada uno de los siguientes programas de gestión que vamos a ver más adelante, al menos debemos asegurarnos que contengan esta información. Como ustedes lo pueden ver en pantalla. La palabra que yo les quiero dejar como de refuerzo y una de las más importantes es la línea base. Entonces, la línea base, recordemos que decíamos el jueves pasado, ustedes mismos los que participaron en el sondeo, decían que es datos de un escenario actual para poder tomar decisiones, ¿cierto? Conocer un contexto. Entonces, volviendo al tema de la natación. Entonces, si el deportista sabe que la clave es el tiempo en segundos que tiene que recorrer en tantos metros, pues su línea base va a ser cuánto le midió hoy en varias repeticiones. Esa medición, esa medición en segundos puede ser 100, la haya hecho 100 veces y saca un dato promedio. Entonces, el promedio pueden ser 42.5 segundos en un recorrido en estilo libre en 50 metros. Esa va a ser su línea base. ¿Cuál va a ser su objetivo? Entonces, que ya no sean 42.5 segundos en 50 metros, sino que sean 28.3 segundos para romper el récord, por ejemplo. Entonces, ese va a ser su objetivo y su meta. Entonces, su objetivo es reducir el tiempo y la meta va a ser llegar a 28.3 o 0.4 segundos en un recorrido de 50 metros en estilo libre. Entonces, ¿qué indicador vamos a necesitar? Pues necesitamos medir los segundos y eso lo hacemos con un cronómetro. Entonces, fíjense que ya tenemos un indicador que es el tiempo y la forma de medición que es el cronómetro. Usualmente, ¿quién lo hace? ¿El entrenador o también con los teléfonos inteligentes? Pues ya las personas hacen sus propias mediciones cuando estén haciendo este ejercicio. Entonces, factores de desempeño relacionados. Entonces, ¿qué factores de desempeño están asociados a este tema también? Entonces, puede estar asociado la fuerza o la agilidad, el peso de la persona, condiciones de la salud de la persona, el tema de cuántas horas duerme el deportista, la cantidad de kilocalorías, entre otras muchas cosas. Yo sé que estoy dando un ejemplo totalmente aparte del tema de seguridad vial, pero es para que nos hagamos como una idea de cómo podemos entender esto un poquito más. El resto de los datos mínimos, pues ya varios de ustedes de pronto están familiarizados. Señora. Es que tienen una duda acá con respecto al paso 8 y pues es bueno porque están confundidos. Entonces dice, respecto al factor de desempeño, ¿a qué se refiere? Gracias, que si le podemos dar como explicación de eso. Sí, señor. Vamos, señor o señora, señorita, vamos para adelante. Ya vamos a responder eso. Bueno, entonces, esta información es clave porque hay que definir quiénes van a ejecutar las actividades, quién es el responsable de hacer monitoreo, cuánta plata nos cuesta. Toca decirle a la alta dirección, mire, implementar este programa de gestión nos cuesta X cantidad de plata. Vamos a hacer estas actividades en un tiempo o alcance o límite definido. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer en los 6 meses del año que nos restan o lo vamos a hacer desde julio 2023 hasta julio 2024. Cada empresa, entidad de organización
lo define. ¿Cómo vamos a hacerle seguimiento? No, vamos a hacer verificaciones trimestrales. Ok, verificaciones trimestrales. Entonces, esa es la información que tenemos acá. ¿Para qué nos sirve esto? Esta herramienta de gestión nos sirve para hacer un monitoreo a unas actividades que están enfocadas a hacer control y gestión sobre factores de riesgos críticos. ¿Cuáles son esos factores de riesgos críticos? La norma nos dice que debemos al menos establecer estos programas de gestión como mínimo. La gestión de la velocidad, la gestión de la fatiga, la gestión de la prevención de la distracción en la conducción, la cero tolerancia de conducción bajo efectos del alcohol y sustancias psicoactivas, la protección de actores viales vulnerables y los adicionales que haya identificado la organización como riesgos críticos y sean distintos a los que hemos mencionado anteriormente. Ustedes se preguntarán por qué estas 6 son obligatorias, porque el análisis de hipótesis de causas de los siniestros viales en nuestro país nos lleva a concluir que la mayoría de siniestros viales y que han llevado en su mayoría también a las fatalidades han sido los excesos de velocidad, los microsueños, ¿cierto? Por ejemplo, asociado a la fatiga, los microsueños o los excesos en jornadas de trabajo, el uso del celular o de otros elementos distractores durante la conducción, indudablemente el tema del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas antes o durante la conducción y fundamental para reducir la cantidad de actores viales vulnerables que son los ciclistas, los motociclistas y los peatones, para reducir estas muertes y esas lesiones graves que tenemos en esos actores viales. Por eso debemos contemplarlos, incluirlos dentro de nuestra gestión del riesgo en seguridad vial. Entonces, vamos para los factores de desempeño. Vamos a hablar primero de la gestión de la velocidad. Entonces, los factores de desempeño, como lo decía, son elementos que nos permiten hacer medición sobre algunas variables en específico. Entonces, la velocidad la podemos medir en, valga la redundancia, kilómetros por hora en que se recorre una distancia, hacia una ruta, se hace un desplazamiento laboral, ¿cierto? Pero también podemos medir los excesos de esa velocidad, de esos límites de velocidad. Por ejemplo, aquí en Bogotá y en otras ciudades hay regulación a 50, 60 kilómetros por hora. Entonces también podemos medir si yo sobrepasé ese límite, 50 o 60 kilómetros por hora, cuánto tiempo duré en ese exceso de velocidad. En este ejemplo, en esta tabla, podemos ver que hay unos datos, parámetros para un nivel básico, estándar, avanzado y uno de clase mundial. El objetivo es arrancar con los mínimos básicos que están en la izquierda e ir avanzando en el tiempo hacia los parámetros que se definen en clase mundial. Entonces, si estamos diciendo que la regulación o la medición, perdón, la medición de velocidad fue 80 kilómetros por hora, y que esos 80 kilómetros por hora, ese exceso de velocidad lo hice en un tiempo mayor a 60 segundos, tengo ya dos variables, dos factores del riesgo, dos variables asociadas a la velocidad que me generan riesgo. Uno, porque supongamos que estoy en una zona urbana, pero estoy transitando 80 kilómetros por hora, entonces estoy excediendo un límite de velocidad que está legalmente definido. Y dos, porque es una conducta riesgosa que mantengo por más de un minuto. En más de un minuto puedo tener un potencial conflicto vial con algún actor, con otro actor vial, que puede ser un motociclista, un peatón o otro vehículo que esté en movimiento. Aparte de eso, me hicieron un monitoreo en el día y encontraron que ese exceso de velocidad se mantuvo o sumó una acumulación de 10 minutos en el día. Quiere decir que de la jornada, supongamos, conduje 6 horas, de esas 6 horas, 10 minutos de esas 6 horas estuve por encima de esos 80 kilómetros por hora. Ahora, otras variables que también nos sirven para complementar el análisis de la variable velocidad o que están asociadas a la variable velocidad, las frenadas, las aceleraciones y el tiempo en banda verde. Entonces, las frenadas
digamos que aquí el parámetro nos dice que lo recomendable es que se hagan si estamos recorriendo o transitando a 32 kilómetros por hora, esa frenada se haga en 1 segundo. Y la aceleración, si vamos a 20 kilómetros por hora, esa aceleración se haga en 1 segundo. El tiempo en banda verde es el tiempo en que el vehículo está a una velocidad, lo que llamamos crucero, y está haciendo uso óptimo del combustible, puede ser, por ejemplo, gasolina o diésel, y dice que del monitoreo que me hicieron en un día, 100 veces, en 100 eventos en ese día, estuve, con la conducción del vehículo, estuve en esa banda verde. Y el último son los espacios de seguridad. Entonces, hay espacios de seguridad menos de 3 segundos. Eso quiere decir que estoy frenando muy cerca al vehículo que está adelante mío. Entonces, estoy muy próxima. Puedo generar un choque por detrás porque no estoy respetando una distancia de seguridad. Ustedes si se dan cuenta, a medida que va avanzando, cuando paso al estándar, paso al avanzado, paso a clase mundial, nos dice que lo ideal en clase mundial, empresas que manejan parámetros de clase mundial, es que ese espacio de seguridad sea de 5 segundos, que yo pueda contar 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, para dar un espacio de seguridad con el vehículo que va transitando adelante. ¿Por qué? Porque pues esto es una actividad, un acto seguro que evita precisamente que se genere un potencial choque o siniestro vial. Entonces, si vamos haciendo el análisis, fíjese que la velocidad, la medición de velocidad va reduciendo. Entonces, antes estaba en 80, ahora baja entre 76 y 80, después pasa de 70 a 75 y en clase mundial el parámetro es menos de 70 kilómetros por hora. ¿Por qué? Está comprobado científicamente que a menor velocidad, menor probabilidad de siniestros viales. Y eso es lo que nosotros necesitamos difundir dentro de nuestras organizaciones. Transitar a una velocidad regulada dependiendo del contexto en el que nos encontremos reduce la cantidad de siniestros, pero también reduce la cantidad de lesiones fatales, lesiones graves y las fatalidades en choques o en siniestros viales, ¿sí? Entonces, por eso es que ahí está la línea verde y es necesario definir la línea base de la organización. Entonces, para las empresas que tienen vehículos propios o empresas que tercerizan su servicio, un servicio de transporte con empresas de transporte y cuentan con GPS, pueden recopilar estos datos. Empiecen a analizar en detalle estos datos y empiecen ustedes mismos a definir esos parámetros, esos factores de desempeño. Esto es un ejemplo de factor de desempeño que podemos utilizar en la organización con la información disponible que tengamos hoy día. Ya más adelante vamos a hablar de cuando no tengo GPS, cómo puedo empezar a hacer levantamiento y monitoreo de esta información. Entonces, para las empresas pues, que no saben por dónde arrancar, les recomiendo que tomen como parámetro el básico, pero con base, teniendo sus datos y para que les sirva de punto de referencia. No quiero decir que ese sea el único, porque esto es un ejemplo. Ahora, similar, pero vamos hacia la fatiga. El tema en gestión de la fatiga es que debemos controlar el tiempo que se conduce y el tiempo que se descansa y la jornada laboral. Entonces, cuando en el ejemplo anterior y en este dice equipo de control política, sabemos que la política es un documento y es una herramienta administrativa que no es un equipo de control, pero sí es un mecanismo que nos permite hacer control. Entonces, en la 1565 teníamos una política de regulación, por ejemplo, para el tema de la velocidad. Si su organización considera que es útil mantener esa política y seguirle haciendo monitoreo, lo puede hacer. Entonces, esa política dice, por ejemplo, me voy a apartar un poquito
de estos números que están acá, pero dice que la jornada laboral de los conductores máximo van a ser 10 horas al día, que su tiempo de conducción, por ejemplo, van a ser entre 8 y máximo 10 horas al día, que es su descanso, y hay que diferenciar el descanso del sueño. Descanso puede tomarse como las pausas entre las jornadas o en los periodos de conducción. Van a ser al menos cada 2 horas parar por un espacio o hacer una parada por un espacio de 15 minutos. Y el sueño, asegurar un sueño de entre 5 y 6 horas. Una empresa puede definir que esos son sus factores de desempeño y son sus parámetros para hacer monitoreo, control, seguimiento, medición de estas variables asociadas a la fatiga. Entonces, vuelvo y juega. Cada organización debe definir su línea base. Para poder definir su línea base, obviamente hay que hacer una recopilación de datos, un levantamiento de información, y por eso el jueves pasado hablamos del diagnóstico. Fíjese que aquí es donde viene a tener mucha importancia el diagnóstico y los datos que recopilamos tanto en el paso 5 como en el paso número 6, que es la gestión de riesgos, porque a medida de que tenemos más personal conduciendo mayor cantidad de horas, pues tenemos un mayor nivel de exposición al riesgo. Y al contrario, si tenemos un grupo más reducido de actores viales que no conducen tantas horas y que no están tan expuestos al riesgo, pues será un grupo poblacional que no será tan crítico como los otros. Entonces, en una empresa de transporte de pasajeros, por ejemplo, son supremamente críticos los conductores que prestan el servicio de turismo o de transporte intermunicipal de pasajeros, pero no podemos descuidar las personas que, por ejemplo, utilizan la moto para hacer labores de mensajería o labor de mantenimiento a los vehículos o visitas en sedes, etcétera, etcétera. Ambos son importantes. Pero allí está la relevancia de hacer una priorización y de cantar muy bien hacia dónde vamos a enfocar en mayoría los recursos y los controles. Entonces, estas tablas, ¿dónde las encuentran? Las encuentran en el paso número 15, en la norma. Están estas dos tablas como ustedes la pueden ver. Y igual, cuando entremos al paso número 15, más adelante, se volverá a hacer la explicación de estos factores de desempeño. Entonces, pueden haber otros programas asociados a la gestión del riesgo que nos dicten el cumplimiento o asociados al cumplimiento de normas de tránsito y de la Política Nacional de Seguridad Vial. También se pueden articular con otros programas de seguridad y salud en el trabajo, como los relativos a medicina del trabajo, prevención, disculpe, y promoción de la salud, entre otros. Entonces, mire que aquí otra vez vuelven y nos dejan la tarea de estar revisando y actualizando al menos una vez al año esos factores de desempeño para hacer una mejora sistémica en gestión de seguridad vial. Igualmente, es importante que estos programas sean divulgados a los colaboradores, se realice un análisis y una evaluación de resultados trimestral en el Comité de Seguridad Vial para hacer el respectivo monitoreo del cómo vamos en la gestión. Entonces, podemos articular este paso número 8 con los artículos 224, 623 y 624 del decreto 1072, lo que tiene que ver con la gestión de peligros y riesgos y medidas de prevención y el control, asimismo con el numeral 63 de factores de desempeño de la seguridad vial. Antes de terminar y pasar a las preguntas, les quiero mostrar dos ejemplos. Dos ejemplos. Uno de un cuadro de Excel. ¿Me confirman si estoy proyectando un cuadro de Excel? Sí, Zuli. Gracias. ¿Amplío el zoom? ¿Se ve muy pequeño? Sí, ampliarlo un poquito que se ve pequeño. Bueno, Ahí ya está bien. entonces, gracias. Esta es una forma, pero no es la única de documentar un programa de gestión. Entonces, no me voy a poner a leerlo, pero ustedes pueden darse cuenta
que estamos registrando la información que nos pide la norma, que acabé de mencionar en el paso número 8. Tiene un presupuesto, unas actividades, unos objetivos, unos indicadores, se deja el espacio para diligenciarlo. Hay un cronograma de actividades, se recomienda que ese cronograma de actividades se pueda dejar en un orden PHBA, ¿sí? Podemos dejar aquí mismo registrados los responsables y la fecha en el año en que podamos hacer tenga la empresa definido hacer el ejercicio, un espacio para hacer monitoreo a los resultados de la medición de los indicadores definidos y el resultado del análisis, ¿no? Entonces, como les digo, esto no es una camisa de fuerza, no es la única forma de hacerlo. Sencillamente es un ejemplo que pueden tomar de referencia. Y para el tema de qué hacemos cuando no tenemos GPS, o un mecanismo de medición, en este caso pues de la velocidad, estoy proyectando otro cuadro de Excel. Sorani, ¿me confirmas, Sí, señora. Julio, si se ve? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, esta herramienta se conoce como un plan de ruta o una planilla de ruta también. Y acá pues una información base, como les digo, no es la única, puede ser una base, la placa del vehículo, la fecha en que se diligencia, se puede diligenciar al día o al mes, o en un mes o en una semana, en serio, como ustedes lo definan, por ejemplo, el nombre del conductor y la serie. Entonces acá lo que se puede hacer es un monitoreo sobre los recorridos. Entonces, ejemplo, el mensajero o mensajera puede iniciar un recorrido en la oficina 1 a las 2 de la tarde y se toman los datos que genera, que tiene el odómetro, por ejemplo, del carro o de la moto. Cuando llega a la oficina 2 eran las 2:43 de la tarde y se toma el dato final del odómetro. A la diferencia entre estos dos, podemos identificar que recorrió 30 kilómetros y con esta diferencia entre la hora de inicio y la hora de cierre, podemos determinar que ese recorrido tomó 43 minutos. Entonces, con estas dos variables, podemos hacer o determinar una velocidad media, una velocidad promedio de ese recorrido, que para este caso hipotético, pues, cualquier ciudad puede ser 41,86 kilómetros por hora. Y después entonces continúo de la oficina 2 al banco, saliendo a las 2:43, llegando a las 3:05. Aquí están los datos tomados del odómetro. La diferencia nos muestra que hizo un recorrido que implicó una distancia de 29 kilómetros y lo hizo en 21 minutos. Entonces, fíjese que aquí la velocidad aumentó 82,85. Después hizo una pausa entre las 3:18 y las 3:35. Entonces, acá el recorrido, los datos inicial y final del odómetro son los mismos. La distancia es 0, por lo tanto la velocidad es 0. Después vuelve del banco, sale a la notaría entre las 3:35 y 4:05 de la tarde. Nos da digamos, el cálculo numérico, que son 24 kilómetros recorridos en media hora, lo cual nos lleva a estimar o a tener un dato promedio de velocidad de 48 kilómetros por hora y un recorrido final que se hizo de las 4:18 de la tarde a las 5:03 de la tarde entre la notaría y un cliente. Y estos son los datos: 23 kilómetros en 45 minutos, porque pudo haber trancón. Por lo tanto, la velocidad se redujo a 30,66 kilómetros por hora. Este dato también nos sirve, fíjese, para mirar la jornada, ¿no? Entonces, aquí solamente estamos haciéndole un monitoreo a la jornada en la tarde, pero esto se puede ampliar para hacer la jornada de todo el día y poder medir cuánto tiempo está utilizando esa persona para conducir, para descansar y
otros momentos que están disponibles en su trabajo, que está en horario laboral, como por ejemplo en la oficina, mientras está en una capacitación o mientras está haciendo un proceso de talento humano o mientras la moto está en mantenimiento, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta para recopilar datos que es importante para los programas de gestión, tanto de la velocidad y también nos sirve para el de gestión de la fatiga. Entonces, como les decimos, este no es la única forma de hacerlo. Esto pueden llevarlo impreso, pueden llevarlo por un formulario de Google Forms. La norma siempre nos va a decir el qué y la organización va a definir el cómo. Entonces, pues este es un ejemplo. Muchísimas gracias. Podemos Gracias, empezar Zuli. con las preguntas. Sí, señora. Recordarle a los asistentes que en el chat está el listado de asistencia para que por favor lo diligencien. También acaba de colocar la encuesta de satisfacción. Y recordarles que de estos eventos no entregamos memorias, sino que pueden revisar en la página de la agencia, prensa eventos, perdón, donde podemos, ahí Zuli nos está haciendo el favor de proyectar, donde podemos revisar los eventos anteriores que hemos tenido y así pues pueden ver las grabaciones y pueden ver las capacitaciones que se han dado del el día 17, día 18 y el del día de hoy. Entonces ahí pueden consultar la página y pueden revisar. Entonces recordarles eso. Vamos a empezar entonces con las preguntas, Zuli. Em, ya le digo acá una. Dice, cómo se mide la velocidad si los vehículos no tienen dispositivo? Bueno, todos los vehículos tienen un odómetro, o sea, me refiero a los vehículos automotores, ¿no? Tienen un odómetro. Ahora sí tenemos bicicletas. Ya en el mercado hay una oferta de GPS y aplicaciones también por celulares que sirven para tomar estos datos, ¿no? Usualmente los que son eh, gomosos también los que usan teléfonos, perdón, relojes inteligentes, teléfonos inteligentes, tienen aplicaciones o herramientas que les sirven para recopilar esos datos en las bicicletas, ¿no? Entonces, pues la información que nos da el odómetro, ya sean motos, en vehículos de 4 ruedas en adelante, pues la podemos tomar de base para realizar esta medición y en el caso de las bicicletas, por medio de los datos que recopilamos en teléfonos o en aplicaciones o en relojes inteligentes que ya tienen incorporados esta toma de datos. No sé si Julio nos acompaña. No. No, Ok. solo estamos. Eh, seguimos con la siguiente. Dice, una empresa que tiene su flota 100% tercerizada, ¿cómo debo implementar el paso 8? Ok, excelente pregunta. Em, Hay que solicitar información, ¿cierto? Entonces, recuerden que en el paso 18, por gestión de contratistas, hay que hacer unos controles. Mi propósito no es explicar el paso 18 porque pues más adelante, la próxima semana o en los próximos días lo vamos a ver, pero sí les voy a mostrar en términos generales como el control de contratistas que hay que hacer. Entonces hay que solicitar la información que el contratista, sea una empresa o sea una persona natural, tenga en cuanto a la velocidad de los vehículos, en cuanto a las horas de conducción de los vehículos. Entonces recordemos que para nuestros contratistas que son empresas y que están obligados a diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial, tienen que hacer la misma tarea que nosotros estamos haciendo. Entonces, si ellos tienen la obligación
de tener un plan estratégico de seguridad vial, tienen la obligación de hacer el programa de gestión de la velocidad. Por lo tanto, deben y deberían estar recopilando la información de factor de desempeño de la velocidad, fatiga y demás, como lo estuvimos hablando en las tablas, en los ejemplos. ¿Qué hay que hacer? Empezar a solicitar de manera periódica esta información. Ahora, puede que sean varios vehículos, me refiero que sean 100 vehículos al mes. Ok, eso está bien. Entonces, habrá que decidir cuáles son más prioritarios. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa prioritariamente la ruta, por ejemplo, Cúcuta-Santa Marta, ¿sí? Porque ahí es donde se mueve la mayoría de mis servicios en turismo. Entonces, le voy a decir, mire, señor contratista, necesito que como prioridad me pase la información de tales rutas o de tales servicios o de tales vehículos que me prestan o que hacen desplazamientos laborales más de la mitad del mes. Entonces, esos parámetros lo definen ustedes, precisamente porque hay que priorizar en dónde hacemos esa gestión y ese control. Ahora, si esos contratistas son personas naturales, entonces el paso 18 nos establece aquí que para esas terceros contratistas, terceros conductores y propietarios de vehículos permanentes u ocasionales, personas naturales que no están obligados a diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial, deben cumplir con estas disposiciones. Entonces, al tener que cumplir con estas disposiciones, fíjese que el propietario tiene que presentar la organización, presentar, perdón, la documentación, tiene que tener a disposición de la organización datos, por ejemplo, como las infracciones de tránsito que han tenido, la afiliación del sistema de gestión de seguridad social, el historial del vehículo en cuanto a mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, entre otras variables. Entonces, dice acá el propietario del vehículo y conductor deben cumplir con los controles administrativos y operativos de seguridad vial definidos por la organización. Entonces, si uno de nuestros controles es, señor o señora conductora, cuando termine su viaje necesito que ingrese a este formato de Google Forms y me diligencie esta información. ¿Cuál información? La que les acabo de mostrar en pantalla. Ese es uno de los controles que ustedes pueden aplicar o que se puede aplicar, ¿sí? Entonces, volver este formato en un formulario de Google Forms y decirle cada vez que usted termine un despacho, un servicio, un desplazamiento, regístreme esta información y eso se va alimentando diariamente. Y ustedes van haciendo monitoreo. Si el conductor o la conductora no registró la información, entonces ustedes le determinarán, haremos una jornada pedagógica de 2 semanas, después empezamos a hacer unos llamados de atención y después tomaremos otras medidas mucho más restrictivas o de gestión, de control o de llamados de atención o de sanciones que deben definir con su parte jurídica. Pero lo primero siempre es enseñar, orientar, empezar a hacer medición y después ya tomar otro tipo de acciones. Entonces, pues los mecanismos están por medio de los contratos, con las empresas, por medio de los de convenios, por medio de las normas, las reglas del juego que ustedes definan para sus contratistas. Esos son los mecanismos de control que pueden utilizar para recopilar esta información y ustedes también hacer su gestión de seguridad vial. Podemos continuar con la siguiente pregunta, por favor. Sí, señora. Dice, ¿cómo podríamos controlar los temas de velocidad segura para vehículos de colaboradores en misión, en especial para ejecutivos de ventas que se desplazan en sus vehículos propios y no cuentan con seguimiento de satélite, ni tacógrafos? Lo mismo, no sé si todavía estoy por ahí. El mismo cuadro Ok. de Excel que estaba mostrando hace un momento. Zuli, se te fue la señal. ¿Me escuchas?
¿Me escuchas? 4. Es que se te había ido la señal. Entonces, como estaba diciendo, gracias, Orani, esta misma herramienta puede servirle para recopilar los datos con los trabajadores de la organización que tienen su vehículo propio y realizan un desplazamiento laboral para la organización, visitadores médicos, asesores comerciales, los gerentes, los coordinadores o coordinadoras, diferentes roles y cargos en la organización. Gracias, Zuli. Tenemos acá otra pregunta. Dice, en nuestro caso solo tenemos 2 mensajeros contratistas. ¿Debemos hacer esta identificación de peligros viales o en este caso se debe solicitar la metodología de identificación del riesgo vial a la empresa contratista? Cada organización debe hacer su gestión del riesgo. Lo hace tanto el contratante obligado a diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial, como el contratista que esté obligado a diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial. Que es importante que tanto contratante como contratista tengan datos como los que vemos en pantalla y los que vimos en la presentación, que les sirva para hacer la gestión de seguridad vial en su misionalidad, ¿sí? Entonces, si la misionalidad, por ejemplo, del contratante es un colegio eh, y la del contratista es la empresa de transporte, son 2 contextos aparte, son 2 contextos distintos, pero ambos necesitan hacer el monitoreo de las variables como lo estamos mencionando acá. El tiempo de los recorridos, la velocidad utilizada de los recorridos, las rutas, las frecuencias que se usan en esas rutas, como nos lo pide el paso 5. Entonces, la gestión deben hacerla las 2 y por eso también, abocando el principio de corresponsabilidad, es necesario compartir esa información cuando nuestros contratantes nos lo soliciten para que sea un insumo en ambas organizaciones y fortalecer la gestión de seguridad vial a nivel laboral. Gracias, Zuli. Aquí hay otra que dice, ¿existe un máximo de horas de conducción legales para Colombia? No, normativamente no tenemos un parámetro legal. Lo que podemos utilizar es el parámetro de jornada de trabajo los parámetros de jornadas de trabajo que están definidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Y recuerde pues que esa es la base, ahí la recomendación es revisarlo con su parte jurídica o con sus asesores jurídicos para determinar esas máximos de jornadas, tanto de trabajo como de conducción. Vuelve y juega de acuerdo al contexto, a la misionalidad, al tamaño de la organización y a los desplazamientos laborales que se realicen. Listo, Zuli, gracias. Hay una que dice, ¿cómo puedo implementar el paso 8? Bueno, primero que todo hay que empezar a escribir, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer la tarea de escribir, documentar esta información, ¿cierto? Entonces, los nombres de los programas, pues ya los conocemos, sabemos que son mínimo estos 6 que tenemos acá. eh, Tenemos que empezar a definir o decantar unos límites o lineamientos en cuanto, por ejemplo, un programa puede dar mi alcance solo a la parte operativa y no al proceso administrativo, ¿sí? Entonces hay que empezar a definir estos temas y también hay que empezar a recopilar estos datos. En la medida que empecemos a recopilar los datos asociados a esto, por ejemplo, de la velocidad, a qué velocidad promedio está transitando el personal de comercial, el personal de operaciones, el personal de compras,
pues podemos empezar a determinar cuál va a ser nuestra línea base y nuestro límite. Y empezar a determinar estas acciones. Entonces, mi recomendación es empiece a hacer la tarea y empiece a recopilar la información con sus trabajadores, con sus contratistas, con sus proveedores para ir generando la línea base, definir esa línea base, generar actividades de control. Usualmente, recuerden, aquí me voy a ir, gracias por la pregunta. Recuerden que hay información que no alcanzamos a dejar en la presentación por temas de tiempo, pero la norma, recuerden que estoy mirando la resolución 4595, paso 13, paso 11, permítame, yo me devuelvo, aquí ya nos fuimos más, este es el paso 6, 7, 8. Recuerde que para cada uno de los programas de gestión, y por eso abrí la norma, la norma nos deja unas tareas en específico, lo que nos toca hacer. Entonces, nos toca hacer un procedimiento para controlar la velocidad de los vehículos automotores. En ese procedimiento, al menos nos debemos dejar el mecanismo, que puede ser el cuadro que yo les mostré ahora, la política de regulación de velocidad, o el equipo de medición, que puede ser un GPS, un tacógrafo, un computador a bordo, que vamos a utilizar la frecuencia de medición perdón, la frecuencia de mantenimiento de ese equipo de medición, la calibración de ese equipo de medición, los responsables del programa, la frecuencia de evaluación de esos resultados, el procedimiento que vamos a seguir en caso de que detectemos excesos de velocidad y casos reiterativos, qué mecanismos de comunicación vamos a utilizar para sensibilizar a nuestros compañeros y compañeras de trabajo en la regulación de la velocidad y campañas de prevención en relación a la gestión de la velocidad. Entonces, fíjese que la norma, así no lo tengamos en la presentación, la norma nos dice específicamente qué debemos tener y qué información debe estar dentro del documento, en este caso, pues de velocidad. Fíjese que los factores de desempeño, dice, pueden ser promover el cumplimiento de los límites de velocidad, sustituir incentivos de pago que generan presión de recorrido a altas velocidades o implementar mecanismos, equipos de medición para la velocidad. Y así en cada uno de la fatiga nos pide, tenga un procedimiento que tenga esto. Y sus factores del desempeño pueden ser ta. ¿Por qué explicamos con los ejemplos, con las tablas de ejemplos estos dos? Porque son de los más críticos y lo vamos a ver en el paso 15. En el de la distracción nos dice, establezca un procedimiento para controlar y monitorear la distracción. Y acá nos dice qué debe contener ese procedimiento y cuáles factores de desempeño podemos utilizar o podemos tener, como el control del uso de teléfonos móviles, el control de uso de elementos distractores dentro del vehículo. Esto es el que, recuerden ahora ustedes que deben particularizarlo a su contexto, a su misionalidad, a su tamaño y de acuerdo a la información disponible que tengan en su organización. El de cero tolerancia a la conducción bajo efectos del alcohol y sustancias psicoactivas. Aquí la primera recomendación es consulte toda la normatividad asociada a estos dos temas que hay desde seguridad y salud en el trabajo. Busque orientación técnica que le puede dar la ARL para la aplicación, definición, diseño, implementación de este programa. Aquí es donde aplicar lo que ya está definido en la norma es muy importante, en la norma legal, ¿sí? El de protección de actores viales vulnerables, entonces será cómo promovemos esa seguridad para peatones, pasajeros, ciclistas y motociclistas en los desplazamientos laborales y generamos hábitos y comportamientos seguros en todos los recorridos. Aquí era donde Julio nos decía de la importancia de contemplar los desplazamientos sin itinere, porque a veces somos muy juiciosos en lo que tiene que ver con desplazamientos laborales
en la organización, pero se nos olvida lo que aprendimos en los trayectos in itinere. Entonces vamos de camino a casa, no nos ponemos el cinturón de seguridad en un vehículo o nos vamos en cicla, no usemos o en moto y no usamos correctamente el casco, pero sí lo hacemos cuando estamos haciendo un desplazamiento laboral. Entonces llegar a permear y a transmitir esas normas de seguridad vial para que las apliquemos todo el tiempo. Entonces, recomendación, por favor, leamos en detalle lo que nos están pidiendo acá y miremos cómo lo podemos hacer en nuestros contextos. Y gracias también por la pregunta, porque voy a mostrarles desde la Escuela Virtual de Seguridad Vial otros objetos virtuales de aprendizaje que nos sirven mucho para este ejercicio. Entonces, les voy a recomendar especialmente 3. Entonces voy a empezar por el de velocidad. Entonces, velocidad no, velocidad. Entonces, colocan la palabra velocidad, aplican el filtro y cuando el filtro termine, por aquí deben estar. Espérate que termine. Bueno, hay muchos nuevos objetos virtuales de aprendizaje. Voy a buscar el de la guía para la sensibilización en seguridad vial. Sí, está por aquí a la mano. Y ya les coloco el enlace acá. Entonces, para la velocidad, para hacer sensibilización con nuestros compañeros en velocidad, les recomiendo que leamos esta guía. Es un documento de PDF que nos enseña cómo hacer actividades lúdicas para fomentar la importancia de contemplar la velocidad segura al momento de transitar o velocidades reguladas. Ahora se me perdió y no abre. Vamos a arrancar. Es que hoy está fallando la página, Zuli. No, debe ser Está. como están cargando información también. Bueno, lo voy a seleccionar por acá, está en el 2. Entonces, Sorani, si quieres para que vayas colocando en el chat. Entonces, la guía de sensibilización sobre la velocidad, disculpe. El otro es la guía de protección al ciclista, la guía de protección al motociclista. Y el otro que les iba a mencionar es velocidad, ciclistas, motociclistas. No, al menos esos 3. Esas 3 nos sirven como una fuente de información para, como dicen varias personas, ¿cómo hago para implementar esos programas? Entonces nos dan unas orientaciones respecto a los temas de los que hemos hablado hoy. Listo, Zuli. Muchas gracias. Igual ya son las 10 de la mañana. Entonces, agradecerle a todos los asistentes por la asistencia de esta asistencia técnica, valga la redundancia. Igual recordarles que mañana tenemos el paso 9 al paso 11, de 8 de la mañana a 10 de la mañana también, con la misma dinámica que hemos venido con estos eventos. Agradecerte a ti, Zuli, también, a Julio, por esta socialización de esto, del paso 6 al paso 8, ¿sí? Entonces, damos y agradecerles y recordarles que mañana tenemos también el paso 9 al paso 11. Entonces, y recordarles que pueden ingresar a la página de la agencia en prensa eventos, ahí pueden encontrar los eventos que hemos tenido anteriormente, la semana pasada y hoy, para que lo puedan revisar. Y recordarles también que en la página tenemos más de 200 artículos o
para que puedan transmitirlo a sus empresas, recursos pedagógicos, para así fomentar la seguridad vial en las empresas. Agradecerles a todos, agradecerte también a ti, Zuli, a Julio, te doy el paso. Gracias a todos. Gracias, Sorani. Sí, ya los encontré, entonces les estoy dejando en el chat los enlaces directos para que vayan a consultar la guía práctica de sensibilización en velocidad. Ya les dejé la guía para la protección de actores viales vulnerables y les voy colocando también el de ciclistas y el de motociclistas. Entonces, agradecerles por la participación y invitarlos a que continúen haciendo su diseño e implementación de plan estratégico de seguridad vial con el único propósito que nuestras vías sean lugares más seguros, entornos protectores para todos los actores viales.